Bien, buenas tardes, señores estudiantes. Vamos a continuar con nuestro trabajo. Voy a abrir el librito, déjenme ver si lo encuentro. Para ver dónde nos habíamos quedado, ¿no? Listo, entonces Sí, ya, gracias. Habíamos visto un ejemplo eh, sobre líneas directrices, ¿no? Vamos a conectar, ya está conectado, ya estamos listos. Ahora sí vamos a trabajar. Bien, vamos un poquito más adelante. Y tenemos la unidad 2 sobre razones y proporciones. ¿Sí? Vamos a ver en el libro cómo estamos. Ya. Entonces, ¿qué nos dice? Una razón, ¿sí? La mayor parte de ideas que se expresan en la actualidad, dice, están basadas en la comparación de números y cantidades. Cuando se dice la distancia de Quito a Guayaquil es de 550 kilómetros, se está comparando con una unidad llamada kilómetro, ¿no es cierto? La definición, la razón es una comparación de una cantidad respecto a otra cantidad semejante. Acuérdense cuando hablamos de semejanza, ¿no? Semejantes. El resultado es un número abstracto, es decir, no tiene unidades. Es importante hacer, eso es importante, ¿no? Indicar que no hay unidades en la razón o que se llama también proporción. Es importante hacer notar que una razón es un cociente de cantidades semejantes porque no tendría significado encontrar la razón de la medida de un segmento o la de un ángulo. Eh, a ver, ¿qué más podríamos decir sobre esto? Una razón es una fracción, por lo tanto, todas las propiedades que tienen una fracción se aplica a la razón. Representación. Para representación, la razón 15 a 4 se lo hace como 15 sobre 4, 15/4 o 15 dividido para 4. Estas tres formas son normales. O sea, la forma en cómo se da la razón o proporción. El 15 y el 4 se denominan términos de la razón. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? La proporción. La proporción es la igualdad de dos razones. Si dos razones tienen el mismo valor, las razones pueden igualarse como una proporción. Por ejemplo, 4 es a 12, así se denomina, ¿no? 4 es a 12 como 12 es a 36. ¿Sí? ¿Y por qué se llama razón o proporción? Vamos a ver. Voy a abrir el PowerPoint para seguir escribiendo aquí. Sí, Ingeniero, dice la compañera ayer si le puede hacer ingresar, dice que está en espera. ya le reviso. Ya, listo. Ok, vamos a ver. No, definitivamente no me permite copiar. Qué pena. Bueno, no importa. Vamos entonces, vamos a compartir nuevamente. Le decía que 4 es a 12 como 2 es a 36, ¿no? Entonces, vamos acá, cambiémosle de color. Y me dice que 4 es a 12, ¿sí? Como 12 es a 36, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo sé que esto es una proporción? Esto es una proporción, es lo mismo que yo pusiera 4 dividido para 12 es igual a 12 dividido para 36, ¿sí? Y si nos damos cuenta, 4 dividimos para 12 me da 0,3 periódicos, ¿verdad? Y 12 dividido para 36 también me da 0,3 periódicos, ¿sí? Entonces es una igualdad. También podemos decir que 4 por 36 multiplicando en cruz, ¿sí? Multiplicando en cruz, es igual a 12 por 12. Entonces, 4 por 36 va a ser igual a 144 y 12 por 12 es 144. Entonces, en todo momento es una igualdad. Sea como sea que la hagamos, es una igualdad. Y si es una igualdad, es una razón o proporción. ¿Estamos? Bien, vamos al libro. Entonces decíamos que eso es una proporción. Dice, si tres o más razones son iguales, se tiene una serie de razones iguales. ¿Sí? Representación, bueno, ahí está ya. A y B, y C y D son iguales, la proporción puede representarse
como sigue ahí. ¿Estamos? Denominación, mire, se lee A es a B como C es a D, o también A y C son proporcionales a B y D, ¿sí? A y C, numeradores, son proporcionales a B y D, pero por lo general se lee A es a B como C es a D, ¿sí? Término, son los elementos que forman la proporción. A es el primer término, B es el segundo término, C es el tercero y D es el cuarto término. Los extremos son A y D y los medios son B y C. ¿Sí? A y D son los extremos, B y C son los medios. ¿Sí? ¿Por qué decimos que A y D son los extremos? Porque si yo hago lo siguiente, si yo hago lo siguiente, A sobre B es igual a C sobre D. Si yo hago A sobre B sobre C sobre D, yo tengo que A y D son los extremos y B y C son los medios. ¿Sí? Por eso se les llama extremos y se les llama medios. Listo. Sigamos con el libro. Antecedentes son los A y C, ¿sí? En los numeradores, y los consecuentes son B y D, ¿sí? Antecedentes, consecuentes. Bueno, eso es parte de la aritmética básica, ¿no? Cuarta proporcional, dice, de tres cantidades es el cuarto término de la proporción. Así, en la proporción A sobre X es igual a B sobre C, X es la cuarta proporcional entre A, B y C. ¿Sí? Entonces, para poder entender esto, vamos nuevamente acá y me dice que A sobre X es igual a B sobre C. Entonces, X es la cuarta proporcional. ¿Por qué? Porque X va a ser igual, que nosotros explicaríamos, ¿no? O vimos esto. A por C es igual a B por X, ¿no es cierto? A por C sobre B es igual a X. Entonces ahí saldría la cuarta proporcional. ¿De dónde sale todo esto? De hacer simples reglas aritméticas, ¿sí? De transponer fórmulas de un lado de un término al otro término, ¿sí? Entonces ya sabemos cuál es la cuarta proporcional, ¿no? La cuarta proporcional es el valor que nosotros queremos averiguar, ¿sí? Entre otras tres proporciones o otras tres valores. La media proporcional, que es la media geométrica o proporción continua. Si es una proporción, si en una proporción el segundo y tercer término o primero y cuarto término son iguales, se dice que cualquiera de los dos es media proporcional entre el primero y el cuarto o segundo y tercer término de la proporción respectivamente. En otras palabras, A sobre X es igual a X sobre B o X sobre A es igual a B sobre X. Entonces, X es la media proporcional entre A y B, ¿sí? Y X cuadrado es igual a B, por obvias razones. Vamos a ver por qué. Todo tiene su razón de ser y su lógica, ¿no es cierto? Nos dice el libro que A sobre X, perdón, hagámosle bien. A sobre X es igual a X sobre B. Entonces, si yo paso a multiplicar en cruz, me queda que A por B es igual a X cuadrado. O, en su vez, X cuadrado es igual a A por B. Si es que quiero eliminar el cuadrado, saco la raíz cuadrada de los dos lados. ¿Por qué? Porque en una igualdad, al sumar, multiplicar, restar, dividir, sacar raíces o potencias en los dos lados de la igualdad sigue siendo la misma. Regla básica de la aritmética. Entonces se elimina la raíz con el cuadrado. Me queda que X es igual a la raíz de A por B. ¿Sí? De A por B. Entonces, sigamos con el libro. Entonces aquí está, ¿no? Dice, entonces X es media proporcional entre A y B. X cuadrado es igual a B o X es igual a la raíz de AB. Lo que les acaba de decir, que es la media
geométrica, ¿no es cierto? Digamos, ¿cuáles son las propiedades de la proporción? Esto nos va a ayudar muchísimo. Si A y B es igual a C, si A es a B, como C es a D, entonces B es a A como D es a C. Quiere decir que si yo invierto los valores, tanto de un lado de la igualdad como del otro, sigue siendo igual. 17 quintos es igual a 51 quinceavos, porque 5 17avos es igual a 15 51avos, ¿sí? Invertir, poner el denominador en el numerador y el numerador en el denominador. El producto de los extremos es igual al producto de los medios. Ya lo habíamos dicho, ¿no? A por B es igual a B por C. Y lo habíamos demostrado. ¿Sí? Llegamos. En una proporción, a cada antecedente se le puede sumar su respectivo consecuente. ¿Cuáles serán los antecedentes? Los numeradores. ¿Cuáles serán los consecuentes? Los denominadores. Todo eso es teoría que usted tiene que llevar en su cabeza para poder resolver este ejercicio. ¿Sí? Consecuentes son los denominadores. Entonces nos dice la premisa que en una proporción a cada antecedente se le puede sumar su respectivo consecuente o a cada consecuente puede sumar su respectivo antecedente. Por ejemplo, si A es a B igual C es a D, entonces A más B sobre B es igual a C más D sobre D. ¿No es cierto? Listo. Y ahí también podemos decir que A sobre A más B es igual a C sobre C más D. O sea, yo puedo sumarle al antecedente el consecuente en los dos lados. O al consecuente le puedo sumar el antecedente a los dos lados. ¿Sí? Y ahí está. Y sigue siendo lo mismo. ¿Estamos? Lo mismo si nos dice si resto su respectivo antecedente o su respectivo consecuente, exactamente igual. Si yo resto el antecedente abajo o el consecuente arriba, ¿sí? No hay ningún problema, sigue siendo igual. En una serie de razones iguales, A es a B, como C es a D, como E es a F, ¿sí? Entonces, A más C más E más todos los que sean es igual, es a B más D más F más todas las que sean, y esto es igual a cada una de las razones. ¿Sí? Por ejemplo, 17 quintos es a 51 quinceavos y esto es igual a 15, 153 45avos. Entonces, 17 más 15 más 153 sobre 5 más 15 más 45 es igual a 17 quintos igual a 51 quinceavos igual a 153 quinceavos, 45avos. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta, toda la suma del antecedente manda, y sobre la suma de la consecuente te da la misma razón que si yo lo hiciera uno por uno. ¿Sí? Y pueden ustedes hacerlo, ¿no? Suman 17 más 51 más 53 y dividen para 15 más para 5 más 15 más 45, le va a dar el mismo valor que si usted divide 17 para 5 o divide 51 para 15 o divide 153 para 45. ¿Sí? Hágale la prueba y va a ver que sí sale, ¿no? Veamos lo que es un segmento unitario. Aquí entramos a segmentos y ya vamos a entrar en una serie de ejercicios para segmentos, ¿no? Segmento unitario es el segmento arbitrario que se toma como unidad para medir otros segmentos. ¿Sí? Longitud de un segmento es un número que representa las veces que está contenido en segmento unitario en el segmento AB. ¿Sí? Miren lo que dicen las propiedades. Dados los puntos colineales A, B y C, B está entre A y C. Si A menos B, ¿sí? Si A menos B, perdón, B está entre A y C, si A, B más B, C es igual a AC. Aquí es más, ¿no? Desgraciadamente esta copia de este libro de Calvache está un poquito borrosa, aquí es más, ¿no? Yo tengo el libro original, así que yo me estoy guiando en el libro porque a veces sí nos puede confundir. Aquí es más. Entonces, B está entre A y C siempre y cuando A, B, o sea, de aquí a acá, más B, C es igual a C. Es la primera premisa. Y de ahí podemos
nosotros hacer y estallar un montón de premisas. Por ejemplo, mire lo que dice. Entonces dice, si estamos en la recta, ¿no? Y decimos que A, B, aquí tenemos un C, ¿sí? Entonces me dice que A más B es igual, más, perdón, a ver dónde estoy, correcto. Entonces, si el segmento AB, ¿sí? Está de aquí a acá, más el segmento BC, de aquí a acá, entonces A nos da como resultado AC. Entonces, cuando pasa esto, B está entre A y C. Y aquí podemos decir que AB es igual a AC menos BC. Podemos decir que BC es igual a AC menos AB. ¿Sí? Miren, de esta premisa sacamos dos premisas más. ¿Estamos? Y sí es verdad. Por ejemplo, AB es igual a AC menos BC. ¿Sí? Esto debemos entender un poquito porque a muchos les suele ser confuso, ¿no? Todo el segmento AC menos el segmento BC me va a dar como resultado el segmento AB. ¿Sí? Lo mismo por el otro lado. Todo el segmento AC menos el segmento AB me va a dar como resultado el segmento BC. ¿Sí? Y así podemos ver esos casos, ¿no? Sigamos con el libro. Propiedades de segmento y está otro, por ejemplo, acá. Dice, dados los puntos A, M y C, ¿sí? M es el punto medio del segmento AC, ¿sí? Si AM es igual a MC, ¿sí? Bueno, esto es algo lógico, ya se puede dar cuenta usted. Veamos el siguiente, operaciones con segmentos. Suma de segmentos consiste en encontrar un segmento de longitud igual a la suma de las longitudes de los segmentos dados. Gráficamente, el segmento que representa la suma se obtiene ubicando consecutivamente en una recta los siguientes segmentos dados. Es algo lógico, ¿no? Tenemos A desde el punto P hasta el punto Q, ¿sí? El segmento A, el segmento B y el segmento C. Si yo los pongo sobre la misma recta, tengo el segmento de recta PQ, ¿sí? Que sería lo mismo igual a más B más C, ¿no es cierto? Listo. ¿Qué más tenemos? Resta de segmentos. Dice, restar de un segmento otro menor consiste en encontrar un tercer segmento tal que, sumado al segmento de por resultado el primero. Gráficamente tenemos los siguientes segmentos en un mismo rayo, de modo que el origen del rayo sea extremo común de los dos segmentos. Por ejemplo, aquí tengo el segmento AB y tengo el segmento CD. Entonces, el segmento DB es igual a AB menos CD. Es lo que decíamos en lo que yo les estaba explicando en cómo es se me fue el nombre en PowerPoint, ¿no? Estaba explicando justamente esto, ¿no? Que de alguna fórmula de suma sale una fórmula de resta, ¿sí? En la resta de segmentos. Por favor, tengan muy en cuenta esto de aquí. Multiplicación de un segmento por un número consiste en encontrar un segmento de longitud igual al producto de la longitud del segmento dado por el número. Gráficamente, ¿sí? Gráficamente, el segmento que representa el producto se obtiene sumando el segmento dado tantas veces como indique el número. Tenemos el segmento A. Si nosotros le ponemos A, A 5 veces de P a Q, entonces PQ es igual a 5 veces A o 5 por A o simplemente 5A. La división de segmentos también es lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un segmento A, B, en donde A es parte completa del segmento
nosotros podemos dividirle en 4 partes iguales, que quedaría A sobre 4, A sobre 4, A sobre 4 y A sobre 4, ¿no? Entonces, en realidad sería AB igual a A sobre 4. ¿Qué más tenemos? Ya vamos terminando. La división del segmento en n partes congruentes, ¿no? Veamos la solución gráfica. Dado AB, ¿sí? En este caso estamos viendo que AB es de aquí hasta acá, ¿sí? Dado AB, y mire lo que nos dice. Construcción. AP es la recta cualquiera. ¿Dónde está AP? Esta de aquí, ¿sí? Es una recta cualquiera. Usted puede ponerle más arriba, puede ponerle más abajo, no hay ningún problema. En AP tomamos n partes congruentes. ¿Qué significa n partes congruentes? Significa n partes iguales, ¿sí? Entonces, AQ es igual a n, ¿no es cierto? AQ de aquí a acá, ¿sí? Es igual a n. Trazamos BQ, ¿sí? De B hasta Q, que es esta de aquí. Por los puntos 1, 2, 3, 4, etcétera, y trazamos paralelas a BQ, o sea, trazamos esta, y de ahí trazamos esta, trazamos esta, trazamos esta, paralelas, ¿no? Paralelas. ¿Sí? Obteniéndose los puntos C, D, E y F. ¿Estamos? Entonces, esto es dividir un segmento en n partes congruentes. ¿Estamos? La división entre 1, 2, 3, 4 hasta n es exactamente igual, ¿sí? Entonces, de B para acá abajo podemos tomar cualquier valor, ¿sí? Cualquier punto en B, cualquier punto en Q, siempre y cuando esté entre A y P. Y de ahí sí trazamos rectas paralelas a la misma distancia. Entonces vamos a encontrar rectas congruentes. ¿Estamos? División interna, desgraciadamente no tengo, para la próxima clase si les tengo ya instalado una buena página, una buena página graficadora, porque necesito hacer ejercicio con ustedes sobre eso. Digamos, ¿a qué hora se acaba esta hora? 5:55, ¿no? Perfecto. División interna de un segmento, ¿sí? Miren lo que dice, perdón. Consiste en localizar un punto situado en el interior de un segmento tal que forme dos segmentos que están en una razón dada. Si P es el punto que divide interiormente a AB, ¿sí? Se cumple que AP es a PB, como M es a N, ¿sí? Entonces aquí podemos decir que M es de A a P y N es de P a B, ¿sí? Entonces, ahí se cumple. Vamos a ver la división externa de un segmento, ¿sí? Consiste en ubicar un punto en la prolongación de un segmento. Interna significa que tenemos un segmento AB y dentro del segmento tenemos un punto P. En cambio, acá hablamos de una prolongación de un segmento tal que forme dos segmentos que estén en una relación dada M. Si Q es un punto que divide externamente el segmento AB, entonces tenemos el segmento A, B y tenemos a la derecha Q. Y en el caso de acá tenemos a la izquierda Q. Entonces, se cumple que AQ es a BQ, o sea, AQ es a BQ, como M es a N. ¿Sí? ¿Por qué no podemos poner AB es a BQ? No, porque Q es el punto externo. Entonces, AQ es a BQ como M es a N. O acá que nos da que AQ es a BQ como M es a N. Ahora bien, aquí M sobre N es mayor que 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Q está hacia la derecha. M sobre N es menor que 1 porque Q está a la izquierda. ¿Sí?
No se olvidarán esta premisa, por favor. La división externa de un segmento. ¿Cuál es la división armónica de un segmento? Ya estamos terminando lo que es teoría. Solo estas dos divisiones más y de ahí vamos a ejercicios, ¿sí? También bonitos los ejercicios. Vamos. Consiste en dividir un segmento interna y externamente en una misma razón. Si P y Q dividen armónicamente al segmento AB, ¿sí? P y Q dividen armónicamente al segmento AB, entonces se cumple que AP es a PB como AQ es a BQ. Y esto es igual a M sobre N. A ver, entendamos un poquito. Me dice que P divide a B internamente y Q divide a B externamente. Entonces, esto tenemos que tener grabado en nuestra cabeza. No es algo que se debe demostrar, es algo que debemos saber. ¿Sí? Entonces nos dice que AP es igual a PB, como AQ es a BQ. Y esto es igual a M sobre N, que es mayor a 1. ¿Sí? En este caso, ¿sí? AP es a PB, como AQ es a BQ, y este va a ser menor a 1. ¿Sí? Y por último, esto por ejemplo, sí deben tener muy en cuenta, ¿no? Recordarán cuando son puntos o divisiones armónicas internas externas, ¿no? Un punto interno y un punto externo. División en Inge, media, dígame. disculpe una pregunta que no le entiendo bien. ¿Por qué es mayor y por qué es menor que uno? Es que si hacemos nosotros, ya vamos a hacer ejercicios, y ustedes se van a dar cuenta de que cuando yo divido M sobre N, aquí por ejemplo, AP es a PB, ¿sí? Este es M. Entonces, AP es a PB, o sea, esta parte de aquí, es a PB, perdón, estoy mal. AQ es a BQ, entonces M siempre va a ser mayor a N. Por lo tanto, eso es mayor a 1. Ya vamos a hacer ejercicios para que ustedes tengan claro eso, ¿sí? En cambio, Ya, en este, M es más pequeño que N, por lo tanto va a ser menor a 1. ¿Sí? Ya vamos a ver. Veamos la división media y extrema de razón de un segmento. ¿Sí? Consiste en dividir un segmento interna y externamente en dos segmentos tales que uno de ellos es media proporcional entre el segmento dado y la otra, y el otro, perdón, de la división. Si P divide internamente en media y extrema razón al segmento AB, se cumple que P divide internamente en media y extrema razón. ¿Sí? Entonces, AP elevado al cuadrado es igual a AB por PB. ¿Sí? Eh, son premisas, como les digo, son premisas que debemos saber y debemos tener muy en cuenta. ¿Sí? Entonces, si P se divide internamente en media y extrema razón, ¿sí? Al segmento AB se cumple que AP cuadrado es igual a AP por BP. Lo mismo acá. Si Q divide externamente en media y extrema razón, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que uno de ellos es media proporcional entre el segmento dado y el otro de la división. ¿Estamos? Entonces, aquí nos queda que BQ al cuadrado es igual a AB por AQ. ¿Sí? Todo esto se nos va a ir despejando en los ejercicios que vayamos viendo a continuación. Hasta aquí toda la teoría. Ayer me olvidé de subirles este libro a su Classroom. El día de hoy, en la noche, ya tienen el libro en su Classroom, por favor. Veamos el primer ejercicio, ¿no? Dice, tenemos que los dos puntos, nos dice la hipótesis. AM es a MB, ¿sí?
Y la tesis me dice que 2PM es igual a PA más PB. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se resuelve. Ojalá quiera copiar. Espérenme un ratito. Vamos nuevo. Listo. Entonces, ¿cuál sería mi primera premisa? A ver. Dice que esa. Primera premisa, podemos decir que PM es igual a PA más, perdón, menos AB. PM es igual a PA menos, perdón, AM. ¿Sí? PM es igual a PA menos, ¿sí? AM. ¿Sí o no? Hasta ahí sí está claro. Recordemos, esto es igual a M es igual a MB. ¿Sí? Es la hipótesis. Y la tesis me dice que 2PM es igual a PA más PB. ¿Sí? Va. Estoy poniendo nuevamente porque está medio borroso. Vaya a confundirse. Más PB. ¿Sí? Entonces, lo primero que debo entender es que yo debo hacer ver que 2PM es igual a PA más PB. ¿Por qué? Porque AM es igual a MB. O sea, me dice que M es la media entre A y B. ¿Sí? La media entre A y B. Entonces, bueno, al parecer ya estamos sobre el tiempo, así que vamos a tomar lista, ¿sí? Vamos a tomar lista. ¿no? Déjenme ver dónde está. Está bastante lento el internet, desgraciadamente. Aquí está. Listo. Alberca, Presente, ingeniero. Andy, Freddy, Presente, ingeniero. Andy, Gira. Presente, ingeniero. Gracias. A ver un ratito. Esto no me deja escribir. Ceballos, Steven. Presente. Cuadrado, Jonathan. Eric, Edwin. Espinosa, Valeria. Gaona, Yuri. Presente, Inge. Paco, Mesonia.
Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Ingeniero, Más- disculpe, Dígame. una consulta. El día 30 no me he justificado la falta. Yo le envié el Cierto, certificado. sí, ya estaba justificado. Ya, Gracias, listo. ingeniero, muy Ya. amable. Jacome, Sonia, ya está. Macías, Karen. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Karen. Manobanda, Yajaira. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, Yajaira. Mora, Verónica. ¿Está? Obando, Carla. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Tincay, Jennifer. Presente. Robles, Cristian. Ingeniero, muy bien. Buenas tardes, Cristian. Sosa, Víctor. Presente. Gracias. Vázquez, Jairo. Presente. Ya. Vera, Jamie. Presente, ingeniero. Listo. Yanza, María. Presente, ingeniero. Gracias. Yela, Katy. Presente, Inge. Listo. Perfecto. Vamos viendo. Creo que no tengo problemas con las faltas, ¿no? Ya. Listo. Bien, nos vemos entonces la próxima semana. Por favor, revisen el libro que ya se los voy a pasar. Voy a ver si puedo sacar unas fotocopias un poco más claras, ¿no? Listo, chicos. Entonces, cuídense, que pasen bien y un buen fin de semana. Nos vemos. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge, pase bien. Pasen bien.